Buenos días. El día de hoy la foto se la lleva un profeta. Un profeta que habló, no sabemos si con sarcasmo o hizo un chiste. El caso es que primero dijo las cosas, digamos, que no debía y después las que sí. Sin embargo, las que no debía no las dijo pues con un tono sarcástico. Y esto es interesante encontrar en la palabra de Dios. Resulta que el rey del sur de Judá, de allí viene el gentilicio judíos, el rey de los judíos había emparentado con el del norte. Aunque él había buscado hacer la voluntad de Dios, él había buscado que hubiera personas que enseñaran a los demás la palabra de Dios, la ley de Dios, para que pues hubiera esta continuidad y estas ganas de obedecer a Dios. Resulta que él mismo pues lo hizo en parte, pero se casó, mejor dicho, emparentó por medio del matrimonio con el rey de Israel. En el reino de Israel no hubo ningún rey bueno. Todos ellos llevaron al pueblo a adorar a Dios, y el primero fue Jeroboam, a quien Dios mismo, a través de un profeta, le dio el reino y las 10 tribus, o sea, la parte más grande de todo Israel. Y entonces lo que hizo Jeroboam fue poner altares en el límite para que la gente no fuera hasta Jerusalén, y él les impidió ir hasta Jerusalén, con lo cual de ahí en adelante todos aprendieron a no adorar a Dios y aprendieron a ir a esos altares alternativos de otros dioses y no a adorar al Dios verdadero. Entonces en ese reino del norte, en Israel, no hubo ningún rey bueno y por tanto sus familias tampoco, porque ellos no buscaban agradar a Dios. Entonces este rey del sur, de los judíos de Judá, que sí quiso obedecer a Dios, pues emparentó con los que no. Y de esta manera, pues tristemente, no tuvo un final feliz. Él, después de haber organizado muchas cosas, los primeros años de su reinado, un día se fue a pasear allá donde su amigo y familiar. Y entonces estaba como desocupado, entonces él le dijo, bueno, ¿tienes algo que hacer? Y el otro, no, pues vine a visitarte, ¿no? Pues me lo imagino así. Y entonces el otro le dijo, oye, ¿por qué no vamos a pelear contra tal pueblo? Y entonces él, que todavía temía a Dios y estaba intentando organizar las cosas y hacerlas bien, dijo, no, pues llamemos a un profeta porque, pues, para preguntarle si tenemos que ir o no. Y entonces el rey del norte dijo, listo, yo conozco a varios, tenía 40 allí, voy a llamar a los 40 profetas que yo consulto. Y entonces llegaron y dijeron, sí, vaya usted, rey, que Dios va a estar con usted y le va a dar la victoria. Y entonces el rey del sur dijo, y no hay nadie más a quien llamar, ya que todos están como muy de acuerdo y eso como que no me suena bien. Y entonces el rey dijo, sí, hay un profeta, pero es que yo casi nunca lo llamo yo, porque es que él siempre me dice las cosas como no me gustan. No me gusta lo que él me dice, él siempre me dice las cosas mal y pues no, a mí no me gusta eso. Dijo, no, pues llamémoslo a ver qué dice. Y en el camino le dijeron, vea, los otros profetas han dicho que van a ganar la victoria. Y él dijo, pues yo voy a hablar solamente lo que Dios me diga. Y entonces llegó allá y le dijeron, bueno, ¿qué tienes que decirnos? Y dijo, ay, no, pues que te va a ir bien, ¿qué más quieres que te digan? Y el otro es como, de verdad, no creo. Dime de verdad lo que Dios dijo. Ahí está el chiste. Y entonces el otro dijo, no, pues solo veo un montón de gente tirada por allí, un río de sangre, y realmente pues no creo que les vaya a ir muy bien. Entonces pues mi consejo sería que no fueran. Y después de ya no hablar del profeta, ellos pues al final fueron, uno se disfrazó del otro y al final resultó herido el rey del norte y el rey del sur pasó algo muy interesante. ¿Qué pasó? Que en el momento que estaba allí en la guerra, en dificultades, él oró y le dijo, Dios, mira, estoy en problemas, ¿qué hago? Y entonces Dios lo libró. En esa ocasión Dios lo libró. Y después, cuando llegó a la casa, Dios mandó a un profeta y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste desocupado por allá a hacer guerras que yo no te mandé?
yo no te dije que fueras allá, yo te mandé decir que no fueras. Y de todas maneras fuiste y todavía disfrazado y mira, casi te matan. Y entonces Dios lo castigó. Uno pensaría, pero si este hombre se esforzó por hacer las cosas bien, ¿por qué Dios tiene que castigarlo por una que hace mal? Resulta que con Dios es todo el tiempo. Siempre debemos hacer las cosas bien. Y la paga del pecado siempre es la muerte. Así que cualquier pecado que hagamos, que no morimos, es pura gracia, es puro regalo de Dios. Y pues obviamente no fue tan duro como con los reyes, que hicieron constantemente el mal. Pero Dios tuvo que corregirlo, porque era necesario corregirlo. Es difícil de entender muchas cosas que ocurren, ¿verdad? Pero la valentía de este profeta de decir lo que el rey no quería oír, en contra de otros 40 que les importaba más lo que quisiera escuchar el rey, esto me recuerda a muchos profetas de hoy en día. Profetas no con la palabra profeta, sino profeta es aquel que habla de parte de Dios. Entonces, hay muchas personas que hablan de parte de Dios que dicen las cosas que la gente quiere oír. Y he escuchado con tristeza predicadores que dicen, es que yo ya no predico el pecado. Incluso a mi esposo le pasó una vez que un día él tenía una rutina de predicaciones, cada cierto tiempo le tocaba. Y entonces un día él predicó sobre el pecado y entonces le espaciaron más las predicaciones. Y nos dimos cuenta que era porque él había hablado del pecado. Y eso es demasiado triste, porque es que todos somos pecadores y la paga de todo pecado merece la muerte. Entonces tenemos que hablar desde la gracia de Dios y su benevolencia y su misericordia para no darnos lo que nuestro pecado sí merece, que es la muerte. Porque esa muerte la llevó Jesús en la cruz y gloria a Dios por eso. Pero debemos constantemente estar pues luchando con nuestra carne, debemos estar buscando agradar a Dios. Incluso Jesús dice, por lo que él padeció aprendió obediencia. Dice, él fue tentado en todo. Yo creo que él hubiera podido pecar, no me lo imagino de adolescente con todas las hormonas y todo, pues tentado sí, pero no pecó. Y si Jesús fue según nuestra semejanza, es decir, él se rebajó, él dejó todas sus cualidades de Dios, les dejó allá, y cuando ya se había terminado todo esto y estaba a punto de morir, él le dijo a Dios, el Padre, le dijo, Padre, devuélveme esta gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa que él dejó allá, como dice Filipenses 2, no escatimó al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, o sea, de todo lo que él era. Y qué hermoso es que Él nos puede socorrer en nuestras tentaciones, pero también Él quiere que hablemos de santidad. Y de santidad no como un respetico ahí, como ay, que no te asuste mucho Dios. No, como un niño cuando uno lo va a castigar porque ha hecho algo mal y porque Él sabe y se le ha advertido y sabe que lo hizo mal. Entonces no tiene respeto, tiene miedo, está asustado. Ese es lo que debe producir en nosotros la santidad de Dios. No hablar lo que el otro quiere escuchar, sino hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Y su palabra es clara y es bonito cuando tú puedes con libertad hablar lo que el Señor quiere que tú hables. Es necesario una dependencia total del Señor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo, no es tan fácil ir en contra de 40 otras personas que están predicando lo que el pueblo quiere oír, lo que los reyes quieren oír. Pero que Dios nos ayude a mantenernos firmes en su palabra, a temerle, el no predicar lo que Él dice, lo que su palabra dice. Que Dios nos ayude a hablar lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos o escogemos. Dios te bendiga en este día.